Vamos a saber cuándo nace y en dónde. Buenas tardes, mi querido Alcides. Qué gusto estar compartiendo este documental contigo, este momento tan importante. Hace 42 años nace Normita Arcos en la parroquia Angamarca, provincia del Cotopaxi. Un pueblito maravilloso que hoy en día es catalogado nido de cóndores. Ahí nace Normita Arcos. ¿Cómo fue tu niñez? Nací de una familia muy humilde, compuesta de 8 hermanos, de padre y madre. Fui feliz hasta mis 8 años, se podría decir, en la compañía de mi padre y mi madre y mis hermanos mayores, porque yo soy la penúltima hija de 8 hermanos. Mis 8 años pude disfrutar como una niña normal, disfrutando del cariño de mi padre y de mi madre, siendo la más mimada, porque después de 6 hermanos, entre mujeres y varones, penúltima mujercita, entonces era la mimada de mi padre, la consentida de mis hermanos mayores. Luego sucedió lo más triste de la vida. Mi madre padecía de un cáncer terminal. Sufrimos mucho el dolor junto con mi madre de esta enfermedad mortal. Esa es la nostalgia por el cual el momento que estamos conversando hace como que se quiere quebrar tu voz. Sí, porque no es nada fácil recordar, Alcides, de esa historia. Siendo tan niña, tuve que vivir muchas cosas, experimentar muchas cosas tristes. Fue un golpe, una transformación total. Ya nada fue igual. Mi niñez se transformó en una triste realidad y enfrentarse ya a la idea de perder ya una madre. Tú vivías de un sitio donde posiblemente no había el hospital con tecnología, donde te podías, digamos, donde se podía tu mamacita pues curarse. Ciertamente un pueblito donde no existía más que un centro médico. Cuando ya descubrimos esa enfermedad, sobre todo, fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde cuando mis hermanos mayores ya actuaron en ello y decidieron traer a la capital para ya su respectivo tratamiento y revisión y todo. Después de convencerle, sobre todo a mi madre, porque mi madre no se dejó convencer, ella no quería saber nada. Es que con la mentalidad antigua de que nadie le podía ver más que su esposo, en este caso mi padre. Y ya lograron convencerle a mis hermanos mayores, traerle acá a Solca. Ahí dieron ya la triste noticia de que no podíamos hacer absolutamente nada. El sector donde tú vivía tu madre y tu niñez, ¿cómo se llamaba? Parroquia Angamarca, barrio Cochatuco. Del centro de la parroquia Angamarca a 5 minutos caminando está mi querido barrio, Cochatuco. Cuando ya viene tu mamacita acá a Solca, ¿tú te vienes ya a Quito o le esperabas la noticia? No se puede creer. Cuando mi madre viene acá a la capital, nosotros quedamos abajo los 3 últimos hijos menores. Mientras mi madre estaba acá, recuerdo que mi papi nos traía turnando a los pequeñitos que éramos más pegados de mi mami, que dependíamos del calorcito maternal, nos traía turnando. Y en ese entonces yo tenía, como te digo, 8 añitos. Por primera vez conocí la capital de los ecuatorianos. De la mano de mi padre nos trajo para verle acá a mi madre. Y los demás pues esperando allá en casita, hasta que ya en el hospital Solca salió desahuciada y no pudieron hacer nada más, simplemente que llevaran a su casita y esperáramos su hora final. ¿Y qué tiempo sufrió? Porque eso es sufrimiento de ella, del esposo, de la familia y de los hijos. ¿Qué tiempo pasó con ese dolor inmenso? Un trauma que no se puede superar. 2 años consecutivos padecimos junto a mi madre con ese dolor.
sin poder ayudarla, sin poder hacer nada. 2 años duró su vida amarga, llena de dolor, porque el cáncer es así, desgraciadamente. Cuando tenía 10 años, Normita Arcos perdió a su madre. Llegó el momento de que ella partió de este mundo y desde ahí cambió totalmente mi vida. Como te digo, yo era la única mujercita que en ese entonces estaba, ya mis hermanas mayores ya tenían sus hogares, tenían sus vidas ya acá en la capital. ¿Y quién tenía que hacerse responsable? Era yo, con mi papi, mi hermano que está delante mío, mi hermano que está atrás mío y una nietita de mi padre que en realidad es mi sobrina. Quedó de 4 añitos. Tomé yo esa responsabilidad siendo tan pequeña y cambió totalmente mi vida. Se puede decir que ya no tuve una niñez normal, como otras niñas. En esas condiciones, como que se te complicó la vida, no sé cómo asimilaste la pérdida de la madre al ser más querido del mundo, perder y a esa edad que apenas 10 años. Estaba entonces, recuerdo que estaba en 5º grado, a mis 10 años, cuando perdí a mi madre. Porque a los 11 años culminé la escolita, porque mi papi, ilusionado que en la época mía, empezó recién el jardín de infantes, porque antes no había. Antes no había, antes del 82, 81, 80, no había jardín de infantes. Entonces, justo en esa edad, había asomó pues ya el jardín de infantes. Ilusionado mi papi, yo de 5 años, vamos al jardín. Entonces, como ingresé estudiando a temprana edad, culminé a mis 11 años, 6º grado, la primaria se podría decir. Recuerdo que mi niño, el mayor, él me peinaba, el que ahora está en Europa, mi hermano mayor, que él fue como padre y madre cuando mi madre no estaba. Él me peinaba y me mandaba a la escuelita y culminé 6º grado, culminé, a duras penas culminé y ahí quedó mis estudios. ¿Qué tal eras de la escuela? Muy aplicada, sobre todo en música, Alcides. Yo no me acostumbraba para nada a quedarme en el jardín de infantes. Mi papi me cogía de la manito y bajaba a dejarme en el jardín. Él quedaba atrás la puertita hasta que yo me quedé tranquila y yo ahí espiando si es que está ahí, bueno, yo seguía así. Yo miraba así y yo me quedaba tranquila. Pero él me engañaba, o sea, y yo más que todo, yo me sentía tranquila cuando el profesor de música ya llegaba a alegrarnos a los niñitos ya con su acordeón y sus letras, hacernos bailar. Y yo era feliz, y ahí sí fui feliz en ese momento cuando Don Papito, hasta ahora lo tenemos con vida, este gran maestro que fue de la música y es todavía un ícono de nuestra parroquia en Gamarca. Y él me hacía bailar, baila, baila negra. Baila, baila negra, que mueve la cintura. Esa era la canción favorita para mí, mi canción favorita. Y con eso me entretenía, pero acababa la clase de música y yo ya veía que mi papi no estaba, entonces yo salía despavorida del aula y a parar en mi casa. Y mi papi tenía la paciencia de coger de la mano y bajarme. ¿Qué tanto caminaba de la escuela a tu casa? De 5 a 7 minutos estaba. Ah, entonces ha sido cerca. Sí, cerca, cerca. Por eso es que yo me pegaba a las escapadas de la escuela. Pero entonces, cuando se muere tu madre, ¿eso no te afectó en cuanto a los estudios, al convivir diario que tú tenías? Por supuesto, me afectó totalmente ya la ausencia de mi madre, pero tengo yo todavía la fortuna de contar con la presencia de mi madre, de mi padre, el calor de mi padre, el apoyo. Él fue padre y madre desde entonces no me quedaba de otra que culminar los estudios. Y mi padre también sufrió muchísimo, fue un golpe durísimo, me imagino, perder al amor de su vida. No soportaba vivir en los recuerdos, entre los recuerdos que permanecían ahí en ese hogar, en mi casita. Entonces, toma la decisión de sacarnos de ahí, de salir de ese lugar y llevarnos a radicar en otro lugar mucho más lejos de ahí, para no
torturarse con los recuerdos de mi madre. ¿A dónde pasan? Nos fuimos a la parroquia El Corazón, Cantón Pangua. Bajamos a vivir allá. Hay unas fiestas hermosas en Pangua, Sí. en especial en Corazón, donde se hace un trago exquisito. Justamente nosotros fabricábamos ya el trago, Alcides, y bueno, nos llevó a vivir allá porque ahí tenía la hermana de mi padre, mi tía, Teresita Arcos. Ella le apoyó hartísimo en esa decisión, nos ayudó viendo una propiedad que mi papi pudo comprar. Y bueno, nos vamos de aquí a radicar allá, a vivir allá, y las decisiones de un padre, pues, ¿quién lo contradecía? Justamente, Alcides, contigo hemos armado mi eslogan, En tu corazón, y tiene 2 significados, porque yo desde ese entonces considero el Corazón Cantón Pangua mi segunda tierra, que me acogió, tratando de dejar el dolor a un lado y de vivir con la ausencia de mi madre. Pero tu padre jamás, hasta cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, él nunca buscó una compañera para poder de pronto pues rehacer su vida. Y eso es bien destacable de tu papá. Él se sacrificó toda su juventud para darnos amor, guardarnos y protegernos, porque recuerdo sus palabras que nadie va a venir a mirar mal a mis hijos ni a tratar mal a mis hijos. Y lamentablemente una madrastra es así, nos decía. Y él fue padre y madre, y es, porque tengo la dicha de contar todavía con la presencia de él en este mundo, nos acurrucó como una gallinita a sus 3 hijitos y a su nietita. Por eso será que nosotros le veneramos, le respetamos, le queremos muchísimo a mi padre y damos todo lo que está a nuestro alcance ahora que todavía está con vida. No nos dio madrastra, él supo criarnos a su manera, como pudo. No tenía la capacidad ni la posición económica suficiente como para darnos el estudio como deberíamos haber estudiado, preparado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nos protegió, nos crió. Nunca nos faltó un bocado de comida, nunca nos hizo faltar un bocado de comida. Siempre fue muy responsable. ¿Y cuándo decides, Dormita, el por qué abandonas no enteramente a tu papacito, pero decides venir acá a la ciudad capital? Por decisión propia de mi padre, porque él siempre me sobreprotegió, te cuento, me sobreprotegió siempre, él y mi hermano, el que está adelante mío. Los celos o el miedo de que alguna persona quizá indeseada o no merecida me intente convencer allá, porque en el campo tú sabes que a tiernas edades se embarazan, se casan. Entonces me dijo, ¿saben qué? Voy a vender la casa aquí y regreso a mi parroquia en Gamarca, regreso a mi casa. Vendió la propiedad en el recinto Pangua donde radicábamos y no nos quedó de otra que ya salir a la capital. ¿Por qué? Porque... Pero en esa época tenías ¿cuántos años? 16 años. Ya, pero en esa época no sentías esa curiosidad, todo, porque en esa época, mira, siempre es necesario, dice, a ver, no hubo un amigo tuyo o compañerito, oye, Normita, ¿sabes qué? Yo quisiera estar contigo. ¿No pasó eso, aquello, en esa época? En ese idioma no, porque en ese tiempo éramos muy reservados, tanto como las mujercitas y los caballeros, muy reservados. De pronto, si alguien se te declaraba, era de una manera muy sutil, muy caballerosa, con cartitas. Nos dedicaban con cassettes grabados, las canciones que querían dedicarlo. Los cassettes de cinta, pues porque antes eso era lo único que existía, las grabadoras con su casetera para poner las Pero en esa época ya había luz eléctrica ya. Ya había televisión a colores. Yo creo que no, a colores no. Blanco y negro. A colores no. A blanco y negro, y eso que nosotros no teníamos. Nosotros no disfrutábamos de un televisor.
Sabes que para ir a ver, qué sé yo, las novelas de esa época o los programas de esa época, íbamos a donde unos vecinitos que eran tan buenos con nosotros, allá íbamos, pero en el recinto Pangua. De ahí más en Ancamarca, no, ni siquiera radio creo que teníamos en Ancamarca todavía. Íbamos a ver allá las programaciones porque no teníamos televisión. ¿Recuerdas tú qué veías en blanco y negro? Por supuesto. ¿Qué era, por ejemplo? Los Power Ranger. Ya habían en esa Ya, época. los Power Rangers ya habían, y estaba de moda esta serie de los militares, Misión del Deber. Entonces eso era infallable después de nuestros trabajos, que trabajábamos duro en el campo. Íbamos a ver esa serie, Misión del Deber. ¿Tú y los Power trabajaste en Rangers. el campo? Sí, durísimo. Por ejemplo, ¿qué hacías? ¿Ibas con el asadón? ¿Con qué? Por supuesto, Ya. con el asadón trabajé durísimo junto a mis hermanos y mi papi. Mi papi no me dejaba en la casa. Mira que me hacía madrugar tipo 4 de la mañana o 3:30 de la mañana para preparar el desayuno y a la vez la tonga para llevarme junto con ellos a trabajar en el terreno para sembrar el frijol. Y ya, de lunes a miércoles trabajábamos en el terreno para sembrar el frijol y jueves y viernes hasta el sábado nos dedicábamos a trabajar en la caña para moler la panela y el trago. Y, por ejemplo, ¿qué llevabas en la tonga? Llevábamos maduro cocinado con queso, o de lo contrario llevábamos el famoso sudado de pescado. Es que a mi papi le encantaba el majado de verde, el majado de verde con el sudado de pescado, de la tilapia que es hoy en día. Entonces, bueno, pues allá conocíamos como la vieja, decíamos ese pescado, acá se conoce como la tilapia. Y eso llevábamos de tonga y comíamos en el terreno. Nos sentábamos un circulito los 4 o 5, cuando a veces iba mi sobrinita. Nos sentábamos en un círculo y comíamos en el terreno. Pero qué recuerdos aquellos. Y te preguntaba y no me terminaste de contestar. Todavía en esa época, como se dice, muy inocente, o tontita. Tontita y virgen. ¿Y a dónde llegas? Llego al barrio La Hierbabuena, al sur de Quito. Fabián al comienzo, mi hermano el mayor, otro celoso pedernido que no lo estoy diciendo mentiras, que me protegía. Luego, después de un tiempito, salimos a vivir ya con mi hermano Leito, aparte, los dositos a rentar un departamento, y de ahí viene otra historia. 16 años tuve cuando yo salí a la capital, mi querida. ¿Cómo te abres campo ahí? No sé si veniste a estudiar, veniste a trabajar. ¿Qué es lo que hacías aquí en la ciudad? Y en esa época, el sur todavía no es como ahora. Se supone que con mi ñaño Leito venimos con muchos sueños. Yo sobre todo con el sueño de estudiar, porque lo único que estudié abajo en el corazón fue corte y confección. Mi anhelo de estudiar el colegio siempre estuvo ahí, pero mi padre no pudo darme el colegio, porque no daba las situaciones económicas, como te digo. Mi familia fue tan humilde y la situación económica era muy, muy, muy dura para mi papi. Entonces, yo decidí trabajar, incluso, mira, que regresamos un poquito al pasado. En mis 14 años, yo ya trabajaba en un restaurante de cocinera, en el corazón, para yo poder cubrir los gastos que era para el curso de corte y confección, porque, no sé, me ha llamado siempre la atención de la costura, del corte, de las telas, de las agujas. Y me gradué en corte y confección allá, pero del colegio no. Entonces, se supone que cuando ya subí acá a Quito, salí con las ilusiones grandes de estudiar el colegio y ingresar al conservatorio de música, porque viví enamorada desde niña de la música por mi padre y todo eso. Y nada de eso se dio. Llegué acá a la capital y pasó muchas cosas inesperadas que no estaban en mis planes, ni por aquí se me pasaba. Totalmente diferente. Ahí tu corazoncito estaba tranquila, mejor dicho, tranquilo,
no sabías ni que era un beso, no sabías ni No, que ya era un sabía. abrazo, ya sabías. Ya sabía. ¿Y a qué momento te robaron el beso? A los 15 años, 15 ¿Y años y quién un fue poco el más. afortunado? ¿En Pangua o Sí, en Quito? En Pangua. En Pangua, Sí, ya. en Pangua fue. En Pangua fue, creo que ese fue mi primer amor y mi gran amor, que hasta ahora lo recuerdo. ¿Cómo se llama? No. ¿Por qué no? Claro, No, supongo que él debe ser casado, sí, él debe tener un obviamente. hogar, entonces... Sí, entonces no, no, lo guardo aquí, lo guardo No, aquí. pero también compartamos con la gente, mira, quiere conocer a Normita Arcos. ¿Quién fue la persona a quien le dio el primer beso? Es que nadie puede saber eso. Nadie puede saber eso, pero fue algo muy, muy bonito, una experiencia única y primera, con mucho respeto a esa persona que seguramente sabrá de quién estoy hablando. Pero, ¿te robó o te pidió? ¿Cómo fue el tema? Me pidió un beso. Me pidió un beso como para sellar el compromiso de novios en ese entonces. Mira que conversaba él cuando nos topábamos, mientras yo estudiaba corte y confección, nos topábamos en las tardes, un lunes por la tarde, recuerdo, una tarde muy triste, lluviosa, llena de neblina, y ese día jamás lo olvidaré. Tú sabes que esas primeras experiencias jamás se olvidan, se quedan grabadas toda la vida. Y conversábamos así de una distancia de 2 a 3 metros, te cuento. Jamás se me pegó, ni conversábamos abrazaditos, ni juntitos, nada que ver. En ese entonces, o será que allá en el campo sucedía eso. Conversábamos así de una distancia tan alejada y solo con las miradas creo que nos decíamos todo. Y recuerdo que fue a duras penas unos 3 besos de noviazgo. Pero abrazados. No recuerdo como tipo que me... pico. Sí, como tipo pico creo que fue, porque no recuerdo que sea un beso así apasionado. Pero entonces, ¿cómo es que te dice que te gustó? No, ya me estás mintiendo ahí, ¿eh? Creo que fue antes de besarme, darme un beso se me declaró prácticamente, pues como se le reconoce ahora, que le gustaba o que quería ser mi novia o que quería que sea yo su novia. No lo recuerdo bien, te cuento ese detalle. Pero lo que sí, me robó un beso o me pidió un beso, nos dimos un beso así, un piquito, y creo que fue como 3 ocasiones, no fue más. Y yo estaba muy ilusionada de ese chico, muy ilusionada, porque fue o sea, es muy lindo, muy guapo, muy respetuoso, viene de una familia muy linda que hasta ahora me llevo excelente. Y luego se desapareció y resulta que ahí van a saber de quién se trata. ¿Qué les parece si seguimos con más de Normita Arcos? Pero ¿sabe qué? Pongan corazoncitos, compartan y para continuar con la segunda parte.